Lo dice Naciones Unidas, nos ratifica este antecedente. Aquí simplemente diría, referirlo muy rápidamente. En la resolución de el año 2002 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas nos dice esto, que es un informe que presenta un grupo de expertos y dice, sería muy difícil determinar el momento, el lugar exacto en los que se originó la justicia restaurativa, pero las formas tradicionales, autóctonas de justicia, consideraban fundamentalmente que el delito era un daño hacia las personas y que la justicia lo que debe hacer es restablecer la armonía social. ¿Listo? Entonces yo creo que después de esta pequeña charla no se nos va a olvidar esa relación entre lo que llamamos justicia restaurativa y formas de justicia comunitaria que se preocupan por recomponer vínculos sociales, recomponer las relaciones rotas y el papel importante que tiene la comunidad, que no es un adorno, que está llamada a cumplir un papel muy importante. Ahora sí, ¿cómo se define la justicia restaurativa? Vamos a recapitular los procesos, perdón, las definiciones que ya vimos en la tablita anterior para ir desengranándolas, porque como esta es una charla de profundización en los fundamentos teóricos, vamos entonces a ver ya cómo queda esto recogido en las definiciones que encontramos de justicia restaurativa. Estas definiciones que voy a leer, mucha atención para los que de pronto no hayan revisado nunca este instrumento y no se los hayan mencionado en un proceso de formación anterior o este sea su primer proceso de formación. Atención, la resolución de Naciones Unidas del año 2002 es muy importante porque las definiciones y los principios que esa resolución de Naciones Unidas definió, bueno, recogió, valga decir más bien, son los que luego posteriormente se incorporan a la legislación colombiana. Son los que quedan recogidos en los artículos 518 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Esas reglas y esas definiciones también son las que luego recoge de alguna manera la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño para los sistemas de justicia juvenil, como nuestro sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces siempre va a ser muy importante que tengamos en cuenta este instrumento porque allí están las definiciones y están las reglas básicas, que luego van a tener su transición, digamos, de estas conceptualizaciones teóricas, vemos lo que hacían las comunidades tradicionales, aquí es donde se completa de alguna manera esa transición a la traducción de esas formas de justicia comunitaria a un lenguaje jurídico, a un conjunto de reglas claramente definidas que ya tenemos incorporada a la legislación colombiana. ¿Listo? Entonces, primero, proceso restaurativo. Y entonces aquí vamos a leer esta definición y nos vamos a acordar de lo que hemos mencionado hace un momento. Se entiende por proceso restaurativo todo proceso en el que la víctima, el delincuente, esto está escrito pensando en el sistema de adultos y allí se habla de delincuente, y cuando proceda cualquier otra persona o miembro de la comunidad participen conjuntamente y de forma activa en las cuestiones derivadas del delito. Por lo general, con la ayuda de un facilitador. Y fíjense lo que dice, por lo general. Luego podría haber mecanismos restaurativos sin participación de incluso de un facilitador. Curioso, ¿no? Pero claro, aquí se está pensando es en esos mecanismos en los que las partes se sientan, logran un acuerdo y hablando logran resolver el conflicto incluso de manera directa, ¿no? Entonces, lo tenemos de esa manera. Entonces, listo. Entonces, primera definición, proceso restaurativo. Vamos a ver las definiciones tradicionales de proceso restaurativo. Muy importante, no se va a olvidar qué es el proceso restaurativo. Fíjense que cuando decíamos que el proceso restaurativo no es más que el diálogo, es justamente esto, solo que aquí está expresado de una forma un poco más técnica, pero es en esencia eso. El proceso restaurativo es el proceso de diálogo entre las partes. Listo. Ahora, resultado restaurativo, ¿qué es? Muy sencillo. El resultado es el acuerdo alcanzado como consecuencia del proceso restaurativo. O sea que el proceso restaurativo nos lleva a un acuerdo restaurativo que es el resultado restaurativo. Entonces, estos son los conceptos fundamentales. Proceso es el diálogo y ¿qué sale de ese diálogo? Un acuerdo que es el resultado restaurativo.
Resolución de Naciones Unidas y luego lo vamos a ver más adelante. Veamos otras definiciones así rápidamente. Esta es de uno de los autores importantes en justicia restaurativa, John Brathwaite, que nos dice, la justicia restaurativa entraña la idea de que, dado que el delito genera daños, la justicia debería sanar, de allí pues lo de restaurativo. Pero lo que debería sanar especialmente son las relaciones humanas. Fíjense que la justicia occidental tradicional, la justicia que hemos aprendido desde la dogmática penal, los que somos abogados, no es una justicia que permanentemente esté poniendo en el centro las relaciones humanas. Lo que pone es la norma, o en términos técnicos, el bien jurídico tutelado, ¿no? Tenemos un bien jurídico que tutela el derecho penal y digamos que el delito es concebido pues como la infracción a esa norma penal, el atentado contra ese bien jurídico que está en cabeza de alguien y tiene que haber una respuesta proporcional con un fin resocializador, lo que sea, pero no se ponía en el centro como que la justicia en sí misma tuviera como objetivo recomponer los vínculos de confianza entre eh, víctimas y ofensores. Además, poco facilitado por la naturaleza adversarial de nuestro proceso penal y de los sistemas penales occidentales tradicionales, ¿no? Eh, y aquí me gusta dar un ejemplo, una reflexión sobre lo que ocurre en los procesos penales. Por ejemplo, cuando tenemos delitos, por ejemplo, que atentan contra, de alguna manera, las relaciones familiares, pensemos en inasistencia alimentaria, pensemos en violencia intrafamiliar. Cuando estamos en el proceso penal, el trámite de esos conflictos familiares, parentales, a través del sistema penal, digamos, no digo que no se haga justicia, es la justicia, digamos, de nuestra visión resocializadora, retributiva, entre otras cosas, que igual tiene una fundamentación muy importante, ¿cierto? Pero la pregunta es si tramitar los delitos o los conflictos por el sistema penal, ¿qué es digamos, a qué resultado posible conduce? ¿A que se recompongan esos vínculos o a que la lógica adversarial de pronto exacerbe en muchos casos las diferencias, las divisiones, las fisuras en esas relaciones humanas, ¿no? Entonces, nos dice Bradway que justamente la justicia restaurativa entraña esta idea de que la justicia debe sanar y si algo debe sanar son las relaciones humanas. Segundo, otra definición de otro de los autores fundamentales, Howard Zinn, en ese texto múltiplemente citado, que es el pequeño libro de la justicia restaurativa, nos dice, la justicia restaurativa amplía el círculo de los interesados. Porque fíjense, en la justicia tradicional tenemos una víctima y un ofensor, hablemos de las partes del proceso, pero en la justicia restaurativa va a ser importante que nosotros ampliemos el círculo de los interesados. Aquí me gusta dar un ejemplo del programa de justicia restaurativa del ministerio cuando se implementó en la ciudad de Bogotá en entornos escolares en situaciones tipo 3, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con los fiscales de SRPA, y encontrábamos que en un delito de lesiones personales entre dos niñas que se presentó que dejó una incapacidad que no era muy alta y por eso daba para que el delito fuera querellable, em, en ese caso, quien se oponía a que se lograra un acuerdo ni siquiera eran las dos personas interesadas, o digamos, no eran las dos niñas que estuvieron en medio de la riña, sino una de las hermanas de ella, perdón, de la víctima. La hermana mayor de la víctima tenía un interés directo porque se sentía sumamente lesionada moralmente, afectivamente, porque la ofensora, la que agredió a su hermanita, era una persona a la que le habían abierto las puertas de la casa, la habían invitado a compartir muchas veces y con quien existía una relación de confianza y de amistad. Entonces, esa agresión que se dio entre dos niñas no solamente las dañó el bien jurídico tutelado de la integridad física, sino que dañó otra cosa que no está recogida en el tipo penal. Dañó la amistad de esas dos niñas. Y además dañó la amistad de una de esas niñas con la hermana mayor de la víctima. En el proceso restaurativo, las partes tuvieron la oportunidad de comprender por qué ocurrió esa agresión. La hermana mayor de la niña entendió un poco un sufrimiento que venía teniendo
la agresora porque se había sentido excluida, había sido objeto de burlas constantes, etcétera, y no es que haya justificado la agresión, pero al entender un poco el contexto amplio, ella misma participa del proceso restaurativo y contribuye a que se lograra finalmente un acuerdo restaurativo. Em, si no estoy mal, quedaron abiertas un poco a retomar alguna de esas visitas que antes hacía la ofensora. Y una cosa que ocurrió en ese proceso restaurativo es que el proceso, en parte, el acto de cierre, se cierra también con un abrazo entre esa hermana mayor y la ofensora. Eh, Ojo, no es que los facilitadores deban de andar promoviendo que las víctimas y los ofensores se abracen, porque si eso ocurre debe ser por la voluntariedad de las partes, porque espontáneamente ellas lo quieren hacer y porque espontáneamente sientan que hace parte, digamos, de, digamos, del resultado de ese proceso o lo que ellas quieran expresar en ese momento. Pero deberíamos ser muy cuidadosos con que los facilitadores no pretendan, digamos, lograr actos simbólicos o muestras de afecto que no sean decididas por las partes, ¿no? Pero a eso digamos, a eso podemos referirnos cuando comprendemos que la justicia restaurativa amplía el círculo de los interesados, como lo menciona Howard Zinn en este libro, en el pequeño libro de la justicia restaurativa. Y decía que era muy importante que tuviéramos en cuenta esas definiciones de la Resolución de Naciones Unidas, del Consejo Económico y Social, porque la observación general 24 del Comité de los Derechos del Niño, que es la que retoma algunas recomendaciones o de los principios. eh, Perdón, creo que se abrió un micrófono o es una intervención. Dani, posiblemente ya estamos acá identificando cuál es para Listo, ayudarle y listo. poderlo silenciar. Gracias, Dani. Perfecto. Listo. Entonces, eh, entonces decíamos, el Comité de los Derechos del Niño también recoge una definición de justicia restaurativa que coincide con esta que vimos de Naciones Unidas. Dice, justicia restaurativa es todo proceso en el que la víctima, el agresor y cualquier otra persona y miembro de la comunidad afectada por un delito participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, y a menudo con ayuda de un tercero justo e imparcial. Cambia un poco la redacción, la idea es la misma, pero fíjese que está diciendo, dice a menudo, o sea, como si incluso el facilitador fuera opcional, pero ya entendimos por qué, porque se está hablando desde estos mecanismos que permiten que las partes, teniendo el protagonismo de ese conflicto, pues se sienten y puedan encontrar una solución. ¿Había una mano levantada? Sí, mi Dani, era que queríamos Dale. compartirte que hay una pregunta en el chat. Ah, adelante, por favor. Perfecto, mira, nos dice Jason Stevens Fuentes Ríos. Dice, en algún momento escuché que hay diferencia entre responsabilidad y responsabilización, pues la segunda es un ejercicio autónomo y voluntario, precisamente mientras la primera es asignada por un tercero. Totalmente. Y así aparece recogido, digamos, en los manuales del programa del Ministerio de Justicia y otras. Claro, la responsabilización y la responsabilidad tiene una connotación distinta, porque si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia, la responsabilización, esa palabra ya está incorporada pues a la lengua española y alude al acto de responsabilizarse, es decir, de reconocer de manera, en primera persona, de manera autónoma, la responsabilidad. Yo puedo atribuir responsabilidad, digamos, como juez, como fiscal a un tercero, sin que ese tercero reconozca la responsabilidad, sin que ese ciudadano reconozca la responsabilidad. Entonces, digamos que el concepto de responsabilidad alude a esta atribución de responsabilidad que puede ser externa, desde afuera. Cuando el juez emite sentencia, declara responsable penalmente a una persona, pero puede que esa persona no haya reconocido la responsabilidad. Luego, ¿hay responsabilidad? Sí, porque se la atribuyó el juez. ¿Hay reconocimiento de responsabilidad, o sea, responsabilización? No necesariamente, porque puede que él no lo haya reconocido. Luego, muchas gracias por la pregunta, porque podemos precisar, la justicia restaurativa no busca el mero acto de atribuir responsabilidad, sino lo que busca es que el ofensor reconozca autónomamente
esa responsabilidad. ¿Listo? Veamos la última definición, que es muy importante, que es la definición del Sistema Nacional de Coordinación. Recoge lo mismo. Es una justicia que aborda los conflictos desde otro enfoque, ¿cierto? Pero que busca el restablecimiento de los derechos del adolescente, porque aquí incorporamos ya la visión de protección integral de Código de Infancia y Adolescencia, la toma de conciencia sobre el daño causado, la garantía de los derechos a la verdad y la reparación integral de la víctima, el reconocimiento recíproco entre las partes y la reintegración social. Todo ello por medio de un proceso restaurativo, o sea, un proceso de diálogo que debe contar con la participación activa del Estado, quien brinda el soporte, el apoyo, la comunidad y las familias, ¿cierto? Ahora bien, em, quiero que tengamos en cuenta otro aspecto muy importante para este pequeño módulo de fundamentación conceptual, y es que comprendamos, tengamos muy presente, al menos, que la justicia restaurativa no aparece para los sistemas de justicia juvenil, ¿cierto? No nace en los sistemas de justicia juvenil ni como normas jurídicas específicas para los sistemas de justicia juvenil. Esto a veces yo creo que se nos olvida. Y esto tiene una consecuencia cuando se nos olvida. Y es que entonces cuando estamos en el sistema de justicia juvenil, muchas veces tendemos a pensar que por justicia restaurativa nos estamos refiriendo a todos los procesos de restablecimiento de derechos del adolescente. Porque claro, nuestro sistema de justicia es un sistema basado en la protección integral que restablece los derechos del adolescente bajo este marco, digamos, de protección integral, Convención de los Derechos del Niño, Código de Infancia. Es el trabajo que hacen, por ejemplo, los defensores de familia cuando abren los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Es lo que hacen los operadores en las distintas modalidades de atención del ICBF que brindan un acompañamiento y una atención para abordar todos los ámbitos de la vida que facilitan el desarrollo del adolescente. Pero todo eso no es justicia restaurativa. O sea, el restablecimiento de derechos, eh, digamos, esos procesos de atención no son justicia restaurativa. Eso es parte de la política social del Estado, es parte del deber del Estado de garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna y con mayor énfasis en aquellos que están en conflicto con la ley penal, porque se trata de una población vulnerable, sujetos de especial protección. Pero eso no es justicia restaurativa, eso es marco de protección integral, eso es política social del Estado. La justicia restaurativa, si nos damos cuenta, no fue inventada para los sistemas de justicia penal adolescente, sino que tiene su origen en el sistema penal de adultos, donde no tenemos ninguno de estos conceptos de protección integral. Luego, la justicia restaurativa se refiere a otra cosa. ¿A qué se refiere? A lo que estamos hablando. Y por eso aquí quiero que hagamos una distinción muy clara. Cuando hablamos de que la justicia restaurativa restaura, no se refiere a que restaura toda la serie de vulneraciones de derechos de la persona. Lo que restaura es lo que necesita restaurar como consecuencia del delito, como consecuencia del conflicto, ¿sí? Porque la justicia restaurativa no es un brazo de la política social, por decirlo de alguna manera, sino que es un mecanismo de justicia. Como mecanismo de justicia, como cualquier mecanismo de justicia, de lo que se ocupa es de conflictos. Cuando hablamos de justicia, ¿qué hace el derecho? ¿Qué hace uno, por ejemplo, cuando pone un proceso, Buenos una días, demanda señora. civil? Tan amable Cuando, ahí para este, los juzgados administrativos de la cuando uno está gobernación. en cualquier sistema de justicia, de lo que nos estamos ocupando es de conflictos. ¿Listo? Esta precisión es muy importante. No debemos confundir la protección integral ni los procesos de restablecimiento de derechos con la justicia restaurativa. Ahora, para profundizar en cómo es el proceso restaurativo y las prácticas restaurativas que también nos habían preguntado un poquito antes, quiero que en este momento entonces veamos tendientes ya a la implementación cómo se hace un proceso restaurativo. ¿Cómo se aplica un proceso restaurativo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se suele seguir o orientar, acompañar ese proceso de diálogo entre víctimas, ofensores con participación de la comunidad? La forma en que vamos a promover ese diálogo es a través del proceso restaurativo.
Y normalmente los procesos restaurativos ya tienen algunas etapas que ya están bastante bien decantadas, pero en las que no podemos perder de vista, vamos a respetar esos principios que recogimos. Me voy a permitir devolverme aquí un instante muy rápido a esta diapositiva que teníamos acá. El diálogo entre las partes, los mecanismos de acercamiento que son herramientas, el protagonismo de las partes, la atención de las necesidades y la participación de la comunidad van a ser la brújula que nos van a orientar en todo el proceso restaurativo. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos un protocolo para hacer un proceso restaurativo, no tenemos un manual a disposición adaptado, por ejemplo, a un programa que vamos a implementar, aunque pues valga decir, el Ministerio de Justicia ya tiene una serie de manuales para las entidades, personas o instituciones que quieran implementar procesos restaurativos, allá van a encontrar un protocolo. Pero incluso si en algún momento no tenemos el protocolo a la mano o lo leímos y no nos acordamos, si nosotros tenemos presentes estas 5 premisas, seguramente vamos a poder avanzar en el proceso restaurativo, que no es otra cosa, ya dijimos, el proceso restaurativo que es, no es nada más que el diálogo. Sí, perdón, aquí. Sí, era acá. El proceso restaurativo no es más que el diálogo. Vamos a poner a las partes a hablar, pero vamos a seguir unos principios. Entonces es lo que tenemos acá. Primero, primera premisa supremamente importante. Cuando hacemos un proceso restaurativo, lo importante es que entendamos que el proceso va a tener una parte de preparación. Nosotros no vamos a promover encuentros directos entre víctimas y ofensores a la primera oportunidad, ¿sí? Tenemos que hacer un proceso de preparación. Por eso tenemos 2 fases iniciales que usualmente tenemos un acercamiento inicial, es la primera etapa usualmente de los procesos restaurativos. En ese acercamiento inicial si estamos a cargo, por ejemplo, bien sea como fiscales, jueces o como facilitadores o coordinadores de un programa de justicia restaurativa, lo primero que tenemos que tener presente es que vamos a verificar si ese caso lo podemos tramitar a través del proceso restaurativo. Si están dadas las condiciones básicas, si tenemos identificadas a las partes, verificamos cuáles son esas partes identificadas, a quienes vamos a llamar al proceso restaurativo. Cuando ya los tengamos identificados, cuando conozcamos los hechos de ese caso, vamos a reunirnos por separado con las víctimas y los ofensores y vamos a cumplir esta segunda etapa, que es la etapa de preparación, que es fundamental. De hecho, la preparación podría considerarse como el corazón del proceso restaurativo. Esta preparación, em, esta preparación, eh, como digo, la vamos a hacer por separado y aquí es donde vamos a comenzar a trabajar las necesidades. Recordemos que trabajamos en un proceso restaurativo, las necesidades de las personas era la tercera premisa que veíamos allá atrás. ¿Y eso eso en qué se traduce? En que con la víctima vamos a tratar de identificar sus necesidades de reparación, cómo ella va a poder ser reparada frente al conflicto o al delito concreto, y frente al ofensor vamos a trabajar su responsabilización. Eso es lo que trabajamos en la preparación. Responsabilización y reparación integral. Pero como todavía no los vamos a encontrar, no vamos a facilitar un encuentro cara a cara, con la víctima vamos a hacer todo ese trabajo que le permita a la víctima identificar cuál fue la afectación que ella sufrió y también cuál sería la forma de reparación que ella considera adecuada. No la que nos parezca a nosotros como facilitadores, como equipo psicosocial, sino lo que ella perciba como reparador, lo que ella perciba como un acuerdo o como una fórmula que va a atender sus necesidades. Laura, Gracias, Dani. Es que tenemos otra pregunta. No sé si dale. la resolvemos de una vez, Sí, de de una William vez. Giraldo. Él nos dice qué pasa con los casos en que la víctima vuelve a ser agredida por el mismo ofensor después de haber pasado por un proceso restaurativo. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Aquí digamos que depende mucho del caso, pero hay unas consideraciones jurídicas. O sea, recordemos, esto no lo hemos visto, digamos, no lo he explicado todavía, pero tenemos que tener presente que los procesos restaurativos, por ejemplo, que desarrolla la autoridad judicial o las que se hacen desde un programa, se hacen en el marco de un proceso penal, ¿no?
hablando del SRPA o en el marco de un mecanismo preprocesal o incluso anterior al proceso penal. Pero hablando específicamente del SRPA, estos procesos se hacen en el marco del proceso penal. Luego están supeditados un poco a las consecuencias que tenga también desde el punto de vista penal. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que ese caso que nos pregunta Julián, si no estoy mal, se trata de unas lesiones personales entre una víctima y un ofensor. Y resulta que se inicia el proceso penal y el fiscal del caso encuentra que se cumplen las condiciones para aplicar la causal séptima del principio de oportunidad y entonces, valorados los antecedentes del caso, decide solicitar la aplicación del principio de oportunidad en modalidad de suspensión ante el juez con función de control de garantías. Listo, la autoridad judicial concede ese beneficio. Durante el periodo que el proceso penal esté suspendido, se va a poder hacer el proceso restaurativo. Supongamos que están en la mitad del proceso restaurativo y el ofensor nuevamente agrede a la víctima. ¿Qué pasa? El proceso restaurativo ahí termina, se cierra la suspensión del procedimiento a prueba y el proceso penal sigue. El proceso penal sigue. ¿Qué pasa si ya se le había concedido el principio de oportunidad, se le extinguió la acción penal, terminó el proceso penal y reincide? Es muy probable que la autoridad judicial no le vuelva a conceder el principio de oportunidad. Es muy posible es muy posible que, eh, que el abogado, por ejemplo, de víctimas se oponga a participar en un proceso restaurativo por la reiteración. Entonces, la consecuencia que va a tener depende del momento procesal. ¿Qué pasa si ese proceso restaurativo se está dando durante la ejecución de la sanción penal en el SRPA? Porque eso también puede pasar. O sea, el proceso restaurativo no es solo un principio de oportunidad, sino también se puede dar durante la ejecución de la sanción penal. Pues esa reiteración puede tener consecuencias para la persona de acuerdo con el seguimiento que tiene que hacer el juez al cumplimiento de los fines de la sanción. Va a entender el juez y los informes van a decir que se está cumpliendo la finalidad restaurativa de la sanción. Probablemente no. Y entonces eso va a tener un impacto también en la posibilidad que se le pueda sustituir la sanción penal privativa, por ejemplo, por una no privativa o por dar un ejemplo, pero depende entonces de eso. Hay una mano levantada, adelante. JM, perdón, Juan Julio Velasco, adelante, tiene la mano levantada. Buenos días. Sí, señor. No, lo que pasa es que en ese punto tengo una respetuosa reflexión y una mirada al tanto de lo que se pregunta y de lo que se manifiesta. Sí, Y pues, adelante, no por quiero favor. de alguna manera sentar ninguna presente aquí, sino solamente dejarlo a la convocatoria. Seguramente cuando una persona en proceso de conflicto con la ley reincide en un comportamiento que contraría las posibilidades de resolver y atender de manera apropiada el conflicto, pues seguramente hay consecuencias. Sin embargo, es claro que un conflicto puede en algún momento estar identificado porque, como usted bien lo dijo, dentro del marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, se identifica un conflicto con la ley jurídicamente, pues hay que ver que el fiscal haya calificado la conducta y eso no garantiza que no se pueda volver a presentar alguna situación de dificultad, porque parte de lo humano es que el conflicto es inherente a nosotros. De hecho, tenemos muchos conflictos internos, cada ser humano. Y no porque uno no se haya terminado de resolver, digamos, en un episodio, porque lo que se indica con un SPOA es un episodio de conflicto, no es todo el conflicto. Es posible que el conflicto tenga sus antecedentes y tenga sus posibles manifestaciones posteriores. Y por eso no tendría que darse generalmente, ni es solamente mediado por la ley, las posibilidades de que se termine la intervención, el acompañamiento del proceso de aplicación o intervención a través de la justicia judicial restaurativa, porque habría que, entre otras, entrar a mirar, por ejemplo, en qué condiciones y características fue esa nueva situación que llaman de agresión, porque recordemos que la agresión también tiene unas formas de manifestaciones. En el caso de la violencia intrafamiliar, no siempre es física, en otras veces es verbal, en otros momentos
puede ser psicológica, contratos, con manifestaciones. Y si bien es claro que la conducta en el sistema penal la califica es un fiscal, muchas veces los fiscales también pueden tener unas miradas muy punitivas. Por eso es importante que en el marco de estos espacios y en el marco de los acompañamientos que hacemos a principios de oportunidad, vayamos también generando reflexión a qué parte del conflicto pueda ser otros episodios de conflicto. No tiene por qué siempre un proceso de acompañamiento, de justicia restaurativa, ser en completa paz. Es posible que haya tensiones y dificultades y es posible que se le den miradas diferentes y que se vuelva a convocar, porque un episodio de conflicto lo único que nos puede estar diciendo es que necesitamos, bueno, una cosa que nos podría decir es que necesitamos reforzar más nuestro trabajo para que la resolución del conflicto no sea una cosa mediática o por cumplir dentro del proceso de responsabilidad penal en los compromisos que se pactan con el fiscal en el principio de oportunidad, sino que sea una real intervención que permita la superación y mantenimiento de las condiciones favorables para la relación. Excelente, excelente. Muchas gracias por esa intervención porque creo que nos sirve para, como para mencionar dos aspectos adicionales que no habíamos mencionado y de verdad muchas gracias por esa visión que nos plantea, bueno, cuál es a qué tanta profundidad pretende llegar la justicia restaurativa con esos conflictos. Y aquí es donde también encontramos una diferencia importante con la justicia penal, digamos, ordinaria, como eh, bien lo dice el doctor Julio, en el derecho penal tenemos un episodio que se manifestó en unos hechos concretos que tuvieron unas circunstancias de modo, tiempo, lugar que configuran un tipo penal, pero el conflicto seguramente es mucho más amplio. Desde el punto de vista penal, nosotros resolvemos o emitimos o administramos justicia emitiendo un fallo respecto de ese episodio específico, pero no respecto de todo el conflicto. La justicia restaurativa o el proceso restaurativo sí va a pretender, aunque puede que esto no se logre siempre, pero va a pretender abordar ese conflicto a profundidad. Resolverlo de todo es relativo. En algunos casos, digamos que ese puede ser un resultado esperado, pero aspiramos a que las partes logren encontrar un mecanismo de acuerdo que, como bien lo dice el doctor, puede que más adelante fracase, el conflicto no se haya resuelto del todo y tampoco se puede esperar que siempre sí o sí el proceso restaurativo resuelva el conflicto del todo. Pero lo que sí es cierto es que el proceso restaurativo va a tratar de abordar ese conflicto a profundidad. Cuando hablamos de que las prácticas restaurativas son herramientas del facilitador, yo les mencionaba las preguntas afectivas que estoy aquí señalando, que estoy aquí encerrando en este círculo. Estas preguntas afectivas. Dentro de las preguntas afectivas tenemos algunas como, digamos, para víctimas y ofensores, como, ¿por qué crees que ocurrió esto? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Esto desde cuándo viene ocurriendo? Que son preguntas que están orientadas a indagar las causas de ese conflicto para que las personas hagan una reflexión sobre el conflicto y ya no solo sobre el episodio. Entonces, por eso la justicia restaurativa tiene un alcance que de hecho es bastante ambicioso y es tratar de recomponer esos vínculos de confianza. Se pueden recomponer hasta cierto punto y luego que se vuelvan a deteriorar por la naturaleza o la gravedad, no le llamamos la gravedad, sino por las características del conflicto concreto. Pero entonces, sí que en el proceso restaurativo, por eso vamos a hacer un proceso, los procesos restaurativos, esos procesos de diálogo, van a tratar de indagar por lo que llevó a las personas a que se vieran abocadas a estar involucradas ya en ese episodio concreto para tratar de encontrar una solución definitiva. Les doy un ejemplo de uno de los ganchos que utilizó en su momento la Procuraduría para vincular a unos pilotos de justicia restaurativa que hizo en la cárcel distrital con adultos. eh, para personas que estaban, como ustedes, en la cárcel distrital, como saben, pues apenas procesadas, ¿no? Todavía no estaban, no estaban condenadas, no habían sido vencidas en juicio. Y les decían, bueno, este piloto no les va a ofrecer ningún tipo de beneficio penal. En ese caso, la estrategia que hizo la Procuraduría. Dijo, lo que vamos a tratar es que si usted participa en esto,
Usted resuelva este conflicto con la persona que afuera de pronto lo está esperando, con quien usted tuvo un conflicto, para que usted al menos usted esté tranquilo. Usted después, o sea, lo jurídico va a tener que seguirse por los cursos, los cauces del proceso penal, pero aquí se trata es de que usted solucione esto con la otra persona. Entonces, digamos que la justicia restaurativa trata de ir a esa raíz del conflicto y por eso no solamente va a vincular a quienes aparecen como partes procesales, que esto es lo que hace parte de la preparación, sino que vamos a vincular a miembros de la familia, vamos a vincular a miembros de la comunidad que puedan contribuir a los fines del proceso restaurativo y todo eso lo hacemos en el proceso de preparación. Ampliamos el círculo, el espectro de los interesados en la cuestión y en el conflicto, que ya no son solo las partes procesales, sino también miembros de la familia y de la comunidad. En esta preparación, por ejemplo, si miramos el protocolo del Ministerio de Justicia, ¿qué cosas se hacen como parte de ese proceso de preparación? Entonces, por ejemplo, tenemos a la víctima, al ofensor, indagamos cuáles son sus redes familiares y vinculares a través de herramientas que son, por ejemplo, propias del trabajo social, de la psicología. Me perdonarán porque nuevamente creo que les voy a citar mal, pero creo que es el genograma, el ecomapa, diagrama vincular y otras herramientas, en donde ahí es donde está ese profesional de apoyo del campo psicosocial que permite identificar ya no solo lo que haría un abogado es, bueno, cuáles son las partes del proceso, quiénes tienen interés económico aquí, quiénes tienen interés legítimo porque sufrieron alguna afectación patrimonial y pueden reclamar algo, sino que desde un punto de vista más de relacionamiento se identifican cuáles son las redes familiares vinculares que se vieron lesionadas por el conflicto o que pueden servir de apoyo a las partes para que avancen en el reconocimiento de responsabilidad o en un mecanismo de reparación. Tiene esa doble funcionalidad. Y por eso aquí es donde rescatamos esto que veíamos atrás, recuerden, cuando veíamos como esas 4 premisas de la justicia restaurativa, perdón, 5, y veíamos que la quinta es la comunidad. La comunidad cumple un papel activo y no está de adorno, digamos, en la justicia restaurativa. Aquí es donde entramos a valorar qué personas del ámbito comunitario pueden participar. Ojo, cuando hablamos de comunidad, lo voy a adelantar de una vez. Eh, bueno, cuando hablamos de comunidad, bueno, no lo tengo acá, pero cuando hablamos de comunidad, los invito a que lean la directriz 03 de 2018 del sistema de coordinación. Allí se precisa, nos referimos a personas que no son de la familia, pero que son personas con quienes las partes tienen algún vínculo significativo, ¿sí? Algún vínculo real. O sea, comunidad no es el vecino con el que no se habla el ofensor. Comunidad es el vecino con quien el ofensor tiene una relación de amistad, de reconocimiento, de conocimiento o una relación de algún tipo, pero que sea significativo para las partes. Esas personas las vamos a invitar, esos miembros de la comunidad, las invitamos los identificamos en el proceso de preparación y también los invitamos porque también los vamos a preparar a ellos. Una vez que nosotros hayamos cumplido un proceso de preparación exitoso, vamos a estar en condiciones de facilitar ahí sí un encuentro entre víctimas y ofensores en condiciones de seguridad para ellas, habiendo valorado los riesgos que pudiera haber de ese posible encuentro, riesgos de revictimización, riesgos de estigmatización, diferencias de poder, entre otros riesgos según el tipo de delito, el tipo de ofensa y las condiciones particulares de las partes. Y si tenemos esas condiciones de seguridad, facilitamos el encuentro que debe dar lugar a un acuerdo restaurativo. ¿Sí? Recordemos, quiero devolverme nuevamente a las definiciones. Perdón, así que disculpen que me salte así. Fíjense que ya decíamos que en esta resolución de Naciones Unidas que el resultado restaurativo es el acuerdo alcanzado como consecuencia del proceso, ¿cierto? Entonces, de este encuentro es de donde sale un acuerdo restaurativo con obligaciones concretas que según esa resolución de Naciones Unidas, ese acuerdo debe contener obligaciones razonables y proporcionadas de acuerdo con la magnitud del daño y las condiciones de las partes y al que le vamos a hacer seguimiento en la siguiente etapa para verificar que se le dé cumplimiento. Un asunto importante. Fíjense que este acuerdo restaurativo es un acuerdo que construyen las partes para hacer frente a las consecuencias del delito.
Y aquí es donde reitero esta diferencia entre los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, todo lo que hacemos desde la política social y la justicia restaurativa que tiene su origen en la justicia penal de adultos. Al igual que en la justicia penal de adultos, lo que se busca es que las partes logren un acuerdo frente a las consecuencias de un delito concreto, y así está en nuestro Código de Procedimiento Penal. En el SRPA vamos a buscar lo mismo, que sean las partes quienes construyan un acuerdo para atender las necesidades, pero respecto a esas formas de reparación o esas necesidades que se derivan del conflicto, hacer frente a las consecuencias del delito. No hacer frente que a toda la historial de vulneración de derechos del adolescente. ¿Quién se va a ocupar de eso? Ah, bueno, ahí sí ya los procesos de atención en el marco de la protección integral, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, entre otros. Van a encontrar también en la directriz 03 de 2018 que hay una de las directrices por allá en la mitad que dice, los procesos de justicia restaurativa no sustituyen los procesos administrativos de restablecimiento de derechos y a la inversa, el proceso de restablecimiento de derechos no sustituye el proceso restaurativo porque son cosas distintas. El defensor de familia hace su proceso verificando garantía de derechos del adolescente en conflicto con la ley penal y perfectamente puede trabajar solamente con él y con su familia, sus redes familiares también, por supuesto, pero allí esto es un componente de la política social que tiene pie un puesto en el sistema de justicia. Pero cuando administramos justicia es porque resolvemos conflictos. Y cuando resolvemos conflictos con una mirada restaurativa es porque vamos a atender las necesidades de las partes respecto de ese hecho específico, de ese delito, no de ese delito, de ese conflicto que dio lugar al delito. ¿Listo? Ahora, prácticas restaurativas formales e informales. Esto ya lo habíamos mencionado, pero voy a complementarlo un poquito para que pasemos a una parte final ya que se nos está acabando el tiempo y para que también, si tenemos más preguntas, por favor, las alcancemos a hacer. Entonces decíamos, me voy a devolver. Decíamos acá, traduciendo los elementos de la justicia comunitaria al lenguaje de la justicia restaurativa. Había una mano levantada, adelante, Sí, buenos días, me presento, mi dale. nombre es Claudia Vidal. Yo Ajá, tengo una duda, una sí, pregunta. sí. Si el joven se encuentra institucionalizado cumpliendo una sanción por X delito, el joven manifiesta su intención de iniciar su proceso de práctica restaurativa con la víctima. Se envía la solicitud al juzgado, este contacta a la víctima y deciden iniciar ese proceso. Como instituto no tenemos pues el ente contractual, por decirlo así, de atender a esa víctima. ¿Quiénes son las personas o ente encargado del acompañamiento y preparación de esas víctimas externas para que el chico pueda iniciar ese proceso? Listo, mira, yo ahí voy a, creo que también hay personas acá del ICBF que de pronto pueden complementar un poco la respuesta, pero voy a hacer solamente dos precisiones para que de pronto dar algún elemento. Primero, fíjate que eso que se va a hacer con la víctima no es solo una práctica restaurativa, porque la práctica es solo una herramienta del facilitador. Si se va a hacer un diálogo completo, ese diálogo es el proceso restaurativo. O sea que sí se va a hacer proceso restaurativo en ese caso, aunque ya haya sentencia. No es solo una práctica, es un proceso restaurativo completo, que va a tener también estas etapas. Digamos, si se logran dar todas las circunstancias para que se dé ese encuentro, fíjate que ahí se hace un acercamiento inicial, una preparación, no vas a encontrar, no vas a sentar a víctimas y ofensores de buenas a primeras, sino que los vas a preparar. Hay un encuentro, hay un acuerdo y hay un seguimiento. Entonces, fíjate que eso es proceso restaurativo, no es solamente una práctica. Las prácticas son las que van dentro del proceso restaurativo y va a usar a lo largo del proceso el facilitador, como las preguntas afectivas, que es una práctica informal, las declaraciones afectivas o las prácticas formales como el círculo o una mediación víctima-ofensor, un círculo de paz, un círculo restaurativo, que ya se da como práctica formal. Ahora, el ICBF tiene publicados en Internet unos protocolos para operadores del ICBF. Se llama, yo digamos que lo suelo consultar allí, unos protocolos de cómo se hace compatible la incorporación del proceso restaurativo a las distintas modalidades de atención privativas y no privativas del SRPA.
Y allí se describe el proceso restaurativo y en cuanto a lo que tú preguntas, yo lo que recuerdo de ese documento es que destaca la importancia de que haya una articulación efectivamente con la autoridad judicial. Entonces, no, digamos que aunque comparezca a la víctima, digamos que tendría que haber una adecuada articulación. Y yo lo que he visto es que en los programas que se han implementado, el canal por el cual eso se logra varía mucho y depende mucho de acuerdos institucionales, más que de hablar de un sentido estricto de quién tiene la competencia, porque digamos ahí hay una zona gris. Entonces, normalmente hay ciertos acuerdos institucionales que facilitan el acercamiento de la víctima. Puede ser por conducto, digamos, de la autoridad judicial, del juez, o puede ser por conducto de un programa de justicia restaurativa que esté apoyándolo. Entonces yo te diría que de pronto revisar esos documentos del ICBF que están publicados y que dan indicaciones de cómo incorporar el proceso restaurativo, no solo la modalidad de atención, sino teniendo en cuenta los componentes de lineamiento técnico del modelo de atención de ustedes de ICBF. Entonces ahí creo que puede haber algunas luces. Hay otras preguntas, Ángela y Toribio Maya. Primero, Ángela. Adelante, Ángela. Ángela Marcela, que tienes la mano levantada. Hola, muy buenos días, gracias. Mira, en el marco de esta pregunta que acabo de hacer, yo también iba hacia allá un poco, y es un proceso restaurativo, la justicia restaurativa, el enfoque restaurativo, es un proceso rígido. ¿Qué pasa cuando no existe la posibilidad de participación de la víctima? Puede ser Mm, porque o ella no lo quiere, ¿cierto? No está interesada, de la víctima directa, ¿no? De esa víctima que figura en la noticia criminal. O, por mm, ejemplo, cuando esa articulación de la que tú mencionas que podría proponerse en los servicios del ICBF de pronto no facilita esa interacción con la víctima directa para que ella participe del proceso. Y la segunda excelente. Ujú. pregunta que yo tengo es en los casos de principio de oportunidad. eh, Tú nos mencionabas al principio que el proceso restaurativo propende por la realización de unos acuerdos que están encaminados para atender las necesidades de las víctimas y en lo posible del ofensor para que se pueda percibir la reparación frente a los daños identificados frente a lo que pasó, ¿cierto? Ujú. En ese sentido, ¿cómo se entiende lo que se denomina el plan de reparación que se realiza con la Fiscalía en el marco del principio de la aplicación del principio de oportunidad antes de que el adolescente ofensor realice ese proceso restaurativo? Muy buena pregunta. Muy buenas preguntas las dos. Primero, me preguntas si es una estructura rígida. Entonces la respuesta es no, la justicia restaurativa no es nada rígida. Por eso decía, incluso si no tenemos protocolos, lo que tenemos que tener presentes son estos principios básicos, estas premisas fundamentales, ¿no? La justicia restaurativa no es más que un proceso de diálogo que vamos a facilitar para que las personas puedan encontrar una solución. Ahora bien, se hace más formal y se hace más estricto a medida que veamos documentos cada vez más técnicos, pero los documentos técnicos no tienen ningún sentido si nosotros perdimos de vista las finalidades esenciales o los elementos esenciales. Y la pregunta que haces es muy buena. ¿Qué pasa si la víctima no puede participar o no quiere participar? ¿Se puede hacer proceso restaurativo? Sí. Aquí estamos viendo el esquema, digamos, básico. No hemos hablado de las variantes o las variaciones porque tal vez no vamos a alcanzar a hacerlo. Pero cuando la víctima no quiere participar, podemos participar, trabajar con víctimas indirectas, si desean participar, o incluso con víctimas sustitutas. ¿Quién es una víctima indirecta? No es la víctima directa, pero tal vez sí algún familiar de la víctima directa, o algún conocido, o alguien con quien exista una relación cercana de esa víctima directa que también pueda considerarse de alguna manera como concernida, afectada o que tenga interés en el caso. Y por otro lado, la víctima sustituta va a ser una víctima de un delito similar o que va a tener la posibilidad de narrar qué es lo que siente una víctima para que eso sirva como mecanismo de confrontación con el hecho de reconocimiento de responsabilidad en un buen sentido, ¿no? De confrontación en un buen sentido de comprender las consecuencias del daño ocasionado. Entonces, por ese lado. Mm, Ahora bien, la otra pregunta, el principio de oportunidad. El Código de Procedimiento Penal establece
que para la suspensión del procedimiento a prueba en la causal séptima, el adolescente, o más bien el imputado, porque esto aplica para adultos y para adolescentes, le presenta una propuesta de reparación al fiscal, que el fiscal luego valida con la víctima o traslada o consulta a la víctima, para que luego el fiscal, como autoridad competente y quien tiene la autonomía, él y solo él, de decidir si se aplica principio de oportunidad, em, haga la solicitud pertinente al juez. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí todavía no tenemos proceso restaurativo y no vamos a hacer proceso restaurativo. Ahí lo único que tenemos es una declaración, una propuesta del ofensor que sirve como base para mostrar un real compromiso de reparar. Ya puede incluso avanzar, o sea, puede llegar, puede suceder que en el marco de la aplicación de la ley, la defensa técnica, el abogado del ofensor, por ejemplo, un abogado de un adolescente ofensor que tiene el proceso abierto, le presenta una propuesta y le solicite al fiscal, con base en esa norma, la aplicación del principio de oportunidad a la causal séptima, ofreciendo una propuesta de reparación. Hasta allí está bien, el fiscal digamos que valora eso, tiene la posibilidad digamos de consultarlo con la víctima y él decide si solicita la suspensión del procedimiento a prueba. ¿Qué es lo que dice el legislador también allí? Que dentro de esas propuestas puede estar un mecanismo de reparación y se imponen una serie de obligaciones y de compromisos que va a cumplir el adolescente durante el tiempo que el proceso penal esté suspendido. Allí es donde preferiblemente vamos a usar el proceso, vamos a hacer el proceso restaurativo. Pero me voy a adelantar de una vez acá para saltarme. A ver, estamos viendo el concepto de prácticas y proceso restaurativo. No quiero que lo perdamos de vista, pero quiero saltar a un punto que me parece muy importante. Quiero que aquí tratemos de responder esta pregunta antes de darle la palabra a Toribio Maya, y es, cuando hablamos de justicia restaurativa, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el papel que cumple la justicia restaurativa en los procesos penales de adolescentes? ¿Es una alternativa a la sanción penal? O sea, ¿es una alternativa o es un complemento de la sanción penal? Porque esta es una pregunta usual. Con todo esto que hemos dicho de justicia restaurativa, cuando hacemos el proceso restaurativo, cuando implementamos un programa, ¿qué es lo que buscamos? Que el adolescente salga del proceso penal, que sea una alternativa, o lo que buscamos es que sea un complemento a las sanciones penales. Y me gustaría que al menos una o dos personas me contesten. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo que buscamos es una alternativa o un complemento a la sanción retributiva? Es un complemento a la sanción. Es un complemento a la sanción. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo Rosal. considero. Sí, no, considero precisamente porque es la justicia restaurativa que lo que se quiere evitar es precisamente la aplicación de una sanción penal. En este momento, para mí, que como abogada y que es lo que busco yo con los adolescentes, es una alternativa para que lo que ya se ha dicho a través de todo esto, de donde el victimario, por decirlo así, reconozca que cometió un daño, que lo quiere reparar y que quiere no volver a la repetición. Entonces, para mí es una alternativa, Una alternativa. para que no tengamos que llegar precisamente a la aplicación de una una sanción. sanción, que eso es lo que se está buscando. Perfecto, esa es otra opinión. María Doris. No, pues yo quiero, digamos, dentro de la aplicación del principio de oportunidad, sí sería una, digamos, no tanto como alternativa, sino igualmente acompañamiento, porque en ningún momento se ha dicho que la justicia restaurativa vaya a reemplazar la justicia retributiva, y de hecho se inicia un proceso, solamente que se da de una manera diferente. Entonces, si es principio de oportunidad, podría ser una alternativa, pero ya dentro del proceso penal lo estamos manejando es como un acompañamiento a la justicia retributiva o a esa sanción penal. Me gusta mucho esa respuesta, muchas gracias. ¿Y Toribio Maya? Que tenés la mano levantada. Bueno, no.
Creo que ya no está. Bueno, a ver, listo. Entonces, a ver, digo que esa es una pregunta muy importante porque si lo vemos desde el punto de vista normativo y político criminal, aquí miren está el Plan Nacional de Política Criminal, miren lo que dice. El enfoque restaurativo, el Plan Nacional de Política Criminal, que es un documento COMPES, es el que fija directrices de política criminal, valga decir, y entonces se ocupó de incorporar la justicia restaurativa con un objetivo político criminal concreto. Y miren lo que dice. El enfoque restaurativo que debe integrar el plan entiende esta como una visión alternativa al sistema penal, como una alternativa. Es curioso. Ahora, si nos vamos a la observación general 24 del Comité de los Derechos del Niño, que señala principios para los sistemas de justicia juvenil, dice, recordemos que dentro de la Convención de los Derechos del Niño, artículos 40, 41 por allí, se dice que hay uno de los derechos de todo niño que haya cometido un delito, es que en la medida de lo posible, la respuesta del Estado no sea a través de un mecanismo judicial. Y luego eso lo desarrollan las reglas de Beijing. Aquí hablando del fundamento normativo, que fue incorporado por la Corte Constitucional al bloque de constitucionalidad. ¿Qué es lo que nos dicen reglas de Beijing y Convención de los Derechos del Niño? Que en Colombia, y pues de hecho a la luz de este marco normativo internacional, hay dos principios fundamentales para los sistemas de justicia juvenil desde el punto de vista jurídico. El principio de desjudicialización y el principio de utilización de las sanciones privativas de la libertad como último recurso y por el menor tiempo posible, que es lo que desarrolla entre otras las reglas de La Habana. Entonces, reglas de Beijing, principio de desjudicialización, apoyan el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño. O sea que en Colombia y en el mundo sí tenemos un mandato normativo claro de que cuando un niño comete un delito, niño es todo menor de 18 años a la luz de la Convención, en la medida de lo posible debemos tramitar ese conflicto, ese caso por un mecanismo que no sea el de la justicia penal. Ahora, si ya toca por el sistema de justicia penal y se impone una sanción privativa de la libertad, que también es una posibilidad, la sanción privativa debe ser excepcional. Entonces aquí lo que podemos decir es que a la luz de la legislación colombiana, fíjense que estos primeros tres mecanismos, el de la mediación penal, que está por allá en el artículo como 522, 523 del Código de Procedimiento Penal, la conciliación preprocesal, que también está como en el 519, 520, son alternativas al proceso penal porque son mecanismos de desjudicialización. Son mecanismos que permiten una terminación anticipada del proceso antes de que se llegue a dar, antes de la etapa de juicio oral, ¿no? Entonces, antes de ir a juicio, estos mecanismos de justicia restaurativa están operando como una alternativa. Pero después de que ya tenemos la sentencia, que es por acá, también se reconoce como mecanismo de justicia restaurativa el incidente de reparación integral y el cumplimiento de las sanciones en el SRPA. Luego, en este segundo escenario, también es cierto que la justicia restaurativa es un complemento de la sanción penal. Entonces, la pregunta ¿es una alternativa o es un complemento? Y la respuesta es, pues ambas cosas, porque en algunos casos, cuando tenemos la posibilidad, cuando jurídicamente procede una conciliación preprocesal, cuando procede un principio de oportunidad o cuando se dan las condiciones para aplicar la mediación penal, ahí estamos aplicando de lleno reglas de Beijing, artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño y nuestro propio Estatuto Procesal Penal, en donde la justicia restaurativa va a funcionar como una alternativa. Ya después de la sentencia, cuando tenemos el incidente de reparación integral, ¿cierto? Y cuando estamos cumpliendo la sanción en el SRPA, la justicia restaurativa es un complemento de esa sanción. Vamos a decir que es un complemento de una sanción punitiva, no del todo, porque recordemos que en el SRPA no tenemos, cuando vemos los fines de las sanciones penales en el SRPA, no son los mismos fines de la pena del sistema penal de adultos, del Código Penal. En el Código Penal de adultos, las funciones de la pena son la retribución, la resocialización y no me acuerdo cuál otro. Mientras que en el sistema de adolescentes, recordemos que la finalidad es protectora, pedagógica y restaurativa, o pedagógica, protectora y restaurativa, en el orden que quieran, pero es una finalidad de la sanción, ¿listo?
Antes de darle la palabra a Wilmer, y como ya se nos acabó el tiempo, quiero terminar esta explicación porque voy a, en un minuto, vamos a decir lo siguiente. Estas prácticas restaurativas informales, para que nos quedemos con este concepto bien afianzado, dijimos que las prácticas restaurativas son herramientas del facilitador y algunas de estas herramientas las va a usar durante la preparación. Usualmente, esas que va a usar durante la preparación son las prácticas informales, ¿sí? Y luego, cuando ya vaya a ser el encuentro entre las partes, es muy probable que el facilitador tenga que usar una práctica restaurativa formal. La diferencia entre práctica formal e informal es que las informales, estas de la izquierda, no necesitan preparación previa. Las formales requieren preparación previa. Entonces, las informales son las que usa el facilitador durante la preparación. Las preguntas afectivas, cuando le dice a la víctima, ¿cómo te sentiste? ¿Por qué crees que ocurrió esto? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué crees que te afectó y cómo crees que te podrías sentir reparada? Y para el ofensor, ¿por qué crees que ocurrió esto? ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Cómo crees que esto impacta tu proyecto de vida, por ejemplo? Pero otra es, ¿cómo crees que se sintió la víctima con esto? ¿Y cómo crees tú que la puedes reparar? Esas son preguntas, son herramientas que ya están bastante bien documentadas, que pueden usar los facilitadores y esas prácticas informales usualmente las usa durante la preparación. Pero luego ya, cuando ya preparó bien a las partes, entonces vamos a facilitar un encuentro entre víctimas y ofensores a través de una práctica restaurativa formal que suele tener unas metodologías también muy bien documentadas en las que, por ejemplo, si hacemos un círculo restaurativo, vamos a tener un tótem de la palabra que va a regular el uso de la palabra. Vamos a poner de presente en el inicio de un círculo en el que nos disponemos cuáles son los compromisos, los valores que vamos a poner en juego en esta práctica restaurativa. Vamos a respetar el uso de la palabra y vamos a tener un orden preestablecido donde las partes también han sido preparadas y saben qué va a ocurrir en ese encuentro, en donde dicen, bueno, el ofensor va a tener la posibilidad de presentarle su propuesta de reparación. Tú como víctima vas a tener la posibilidad de escuchar esta propuesta de reparación. Las personas de la comunidad que han participado van a dar también su visión y van a mencionar de qué manera apoyan este proceso de reintegración del adolescente y van a decir si desean apoyar, por ejemplo, la forma de reparación simbólica que va a proponer el adolescente que por sí mismo no puede cumplir, pero con un poquito de ayuda de la comunidad va a poder aplicar y lo mismo si fuera el caso de la familia. Ese tipo de cosas, eso requiere una preparación. Esa es una práctica restaurativa formal y esa se usa ya en el momento del encuentro. De ese encuentro va a salir un acuerdo restaurativo, como decíamos, un acuerdo firmado, usualmente. Sí, la idea es que esto quede siempre por escrito en algún instrumento que después pueda ser revisado por la autoridad judicial para los efectos que sean y se le va a hacer seguimiento. ¿Listo? La última idea que quiero... Ah, miren las definiciones. Enfoque restaurativo, ¿qué es entonces? El enfoque restaurativo, para no dejarlo suelto, son todas las acciones que nosotros desde distintos ámbitos podemos emplear, por ejemplo, el fiscal con el trato que le da a las partes, los operadores del ICBF con las distintas actividades que programan como parte de las modalidades de detención, que contribuyen a los fines de la justicia restaurativa, a las 3 Rs. Por eso, muy bien documentado, digamos que el lineamiento técnico o los lineamientos del ICBF reconocen este concepto de las acciones con enfoque restaurativo. Acciones que no son ni prácticas restaurativas porque no hacen parte de un proceso, no es un proceso restaurativo porque las partes no están hablando, el proceso restaurativo es el diálogo que van a tener, ¿cierto? Sino que son otras actividades que sí contribuyen de todas maneras al reconocimiento de responsabilidad, que sí contribuyen a la reparación de la víctima, que sí contribuyen a recomponer vínculos sociales o a ese proceso de responsabilización. Listo, aquí creo que ya dejaríamos la presentación de mi parte. Me gustaría eh, recomendarles que se lean, aquí tengo los artículos, miren, los 518 y siguientes del Código de Procedimiento Penal vigente, donde aquí van a ver que en el 518 se incorpora la definición de justicia restaurativa, de proceso restaurativo, que estaba en la resolución de Naciones Unidas que ya vimos, donde se habla de los mecanismos, que es la conciliación, la mediación y la causal séptima de principio de oportunidad, que ya ustedes ya lo pueden mirar en el código.
Listo. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta para que podamos de pronto aprovechar el espacio para resolver alguna duda antes de que cerremos el espacio. Adelante, Wilmer. Y después Sandra Catalina. Teníamos una pregunta de Toribio, me disculpo porque no, en ese momento no di la palabra, pero si desea plantear la pregunta también lo puede hacer. Bueno, adelante, Wilmer. Adelante, perdón, Wilmer. Mientras Wilmer de pronto puede abrir el micrófono, Sandra ¿Ya Catalina. me escuchan? ¿Ya me Sí. escuchan? Ah, sí, Wilmer, ya lo ¿Y escuchamos. ahora sí? Ah, bueno, muchísimas gracias, doctor. Estaba pensando frente a su respuesta, a su pregunta, y pensaba que debería ser a una acción complementaria, entendiendo lo complementario, me disculpan, pues yo no soy de la línea del derecho, pero entendiendo lo complementario como casi como una acción dentro del proceso penal, y ello a fin de poder generar la real implementación. Porque es que siento yo que muchas veces, aunque teóricamente está muy bien estructurado, está muy bien plantado todo este tema de la justicia restaurativa, eh, eh, todavía no se ha logrado como una real implementación, ¿sí? Y esas dificultades tienen que ver con precisamente disponer del talento humano capacitado para ello, la responsabilización de cada entidad participante frente a la disposición de esos profesionales, a los espacios para realizar e implementar más bien todo el tema de la justicia restaurativa, los procesos restaurativos, las prácticas restaurativas, todas esas acciones que realmente garantizarían su implementación y que tiene que ver incluso por decisiones administrativas, financieras que tendrían que tener las entidades que hacen parte. Y allí siento que como que si no se contempla como un elemento complementario, entonces termina siendo como si no alternativo, como la posibilidad de que se realicen y en esa posibilidad quede como en el aire, en el espacio, la real responsabilidad de su implementación. Y entonces quede como una pelota en el aire ahí, como que cada quien coge un pedacito, pero que genera esas dificultades y que realmente siento yo que no permite su materialización y su, su implementación real permanente, ¿no es cierto? No como casos aislados, no como situaciones aisladas o fortuitas, sino como que realmente se materialice en todos estos procesos. Insisto, no porque no se da, sino porque queda como muy en el aire de que es alternativo, de que si se puede hacer, si no se puede hacer, y que sea como una forma, un mecanismo de mayor implementación Ok, entendiendo naturalmente, entendiendo finalmente la voluntariedad de las partes en la participación, ¿no es cierto? Pero sí listo, como que sea algo de mayor cumplimiento. listo, Gracias. listo. Muchas gracias, Wilmer, por esa intervención. Pero quisiera precisar lo siguiente. Eh, en el SRPA, digamos, la justicia restaurativa obligatoriamente tiene que ser una alternativa al proceso penal. Vemos aquí, esto ya es obligatorio porque es una orden, es un mandato legal. Entonces yo estoy de acuerdo en que es difícil la implementación, pero vamos a ver cuál es la alternativa, porque quiero referirme a lo que menciona Wilmer sobre esas dificultades. Entonces vamos a decir lo siguiente. Primero tenemos que saber que como estamos en un sistema de justicia penal, hay unas normas y hay unas garantías y unos derechos. Vamos a decir, los niños, los menores de 18 años tienen derecho a tener una familia conforme a la convención, tienen derecho a crecer en un ambiente sano y tienen derecho a que si cometen un delito, el Estado gestione eso por una medida no judicial. Así que así está en la Convención de los Derechos del Niño, que suscribió Colombia y que es vinculante para el Estado colombiano. Entonces, es obligatorio siempre buscar esa alternativa al proceso penal y eso es lo que en términos jurídicos técnicos se conoce como el principio de desjudicialización que rige el sistema penal de adolescentes. Hay un principio de desjudicialización. Ahora,
Reconociendo eso, vamos a decir, es difícil implementarlo, sí, pero no vamos a pensar entonces en un poco como en, ¿cómo decirlo? ¿Cómo sabemos cómo se aplica ese principio de judicialización? ¿Se aplica indiscriminadamente en todos los casos? No, se aplica cuando se cumplen los requisitos jurídicos que ya dijo el legislador para estos mecanismos que estoy subrayando acá. ¿Cómo se aplica esa desjudicialización? Pues se aplica en aquellos casos en que proceda la conciliación procesal a criterio del fiscal. ¿Cuándo se aplica la desjudicialización en principio de oportunidad? O sea, como una alternativa a la sanción penal, a declararlo responsable penalmente. Pues cuando se cumplen las causales del principio de oportunidad, cuando se cumplen los requisitos jurídicos. Lo mismo con la mediación penal, recientemente reglamentada por la Fiscalía General de la Nación a través de una resolución que ya establece cómo se aplica la mediación penal. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que, ojo que esto no es negociable, porque es que el derecho a contar con una alternativa al proceso penal es un derecho fundamental del adolescente que ha cometido un delito. ¿Esto llega al punto entonces de que el Estado no los puede condenar por los delitos? No. De pronto cuando se plantea así y de pronto los compañeros que no son abogados pueden pensar, pero o sea que aquí la ley está diciendo que no se puede sancionar. No. Lo que pasa es que la ley siempre dice depende. Entonces la ley dice, siempre que sea posible, busque un mecanismo alternativo. ¿Cuáles son esos? Los que dice el legislador ya. Si hay conciliación preprocesal y se cumplen las condiciones, bueno, fiscal, aplique la conciliación preprocesal y usted puede terminar el proceso. Tiene un principio de oportunidad y tiene una mediación. Pero si no se cumplen los requisitos legales para que se apliquen estos tres mecanismos, el proceso penal tiene forzosamente que seguir. Tiene que seguir, hay una sanción penal y ahí esa sanción se cumple en las formas que dice el Código de Infancia, conforme a lineamientos técnicos del ICBF, y allí sí que la justicia restaurativa es un complemento de la sanción penal. Pero entonces nuevamente tenemos que conceptualmente distinguir que esto ya es algo que definió el legislador o que está al menos definido normativamente, jurídicamente, y debemos aplicarlo de esa manera, porque ya es un mandato de ley objetiva. Listo. Perdón, la otra pregunta, María Doris, creo que era, o Sandra Catalina. Un ejercicio de cierre, queremos compartirles y recordarles que estos conceptos que Dani nos expuso el día de hoy, nuestro experto, efectivamente ustedes también pueden profundizarlo específicamente en la guía de capacitación en justicia juvenil restaurativa y también en algún momento se cita en el manual para la implementación de programas de justicia juvenil restaurativa. Estos dos documentos están virtuales, sin embargo, para las personas que estuvieron acompañándonos muy juiciosamente y participaron de forma activa, el día de hoy quisimos tener una pequeña actividad para ustedes, entonces si se pueden dar cuenta, 125 personas alcanzaron a diligenciar el formulario de participación, entonces vamos a hacer rápidamente un sorteo que nos va a permitir conocer a la persona que va a tener estos dos documentos que acabamos de mencionarles de forma física. Entonces la idea es que vamos a hacer este sorteo y nos comunicaremos con la persona por medio del correo electrónico para que nos brinde su dirección y que pueda precisamente acceder a estos elementos de forma física. Entonces, la persona que salió ganadora es Paola Andrea Mesías Bravo. Entonces, no sé si ella está todavía en esta parte final de cierre, pero bueno, felicitarla y entonces agradecerles a todos y a todas ustedes por su participación, especialmente a Dani, porque realmente es muy importante y de verdad que fue fabulosa esta presentación y creo que a todos y todas nos permite profundizar una vez más. Nunca estamos aprendidos, nunca hemos terminado de aprender de verdad en el marco de la justicia restaurativa y creo que este ejercicio que Dani nos preparó para el día de hoy, de verdad que fue muy clave. Entonces, bueno, agradecerles a todos y a todas y bueno, felicitaciones a Paola Andrea para que entonces ella pueda recibir estos dos materiales en físico y nos veremos entonces en una próxima ocasión. Que tengan un resto de feliz día.